estamos hablando del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el primer expresidente en la historia de Colombia que se ha sentado en el banquillo de los acusados, un juicio contra él, y pues con toda clase de dimes y diretes, de tiras y encoges, de lo que es usual en torno a una persona que genera tantos amores, pero tantos odios, como Álvaro Uribe Vélez, y en un país polarizado como el nuestro, porque es que él representa un punto ideológico y político en el péndulo político e ideológico nuestro, un punto que es a la derecha y que en un país como el nuestro, pues sobre todo en un departamento como el nuestro, Antioquia, esa mirada hacia ese punto en el péndulo de la ideología de nuestro país es bastante populosa. Hay mucha gente mirando hacia allá en apoyo, pero también desde el otro extremo hay mucha gente mirando hacia allá, por supuesto, con desaprobación, con odios incluso, con rabia, porque uno lo ve en las redes sociales, ya que usted las menciona, Javier Arboleda. Las redes sociales usted mira y ve esa cantidad de, ojalá fueran solamente dimes y diretes, no, son agresiones verbales, son señalamientos, hay infamia. Estoy recordando el evangelio del domingo pasado, un evangelio de San Lucas, creo que es, en el que él recuerda ese episodio en el que Jesús pone la cara, le da una cachetada y pone la otra, y dicen que perdonar es lo que realmente debería pasar entre enemigos, porque perdonar y amar a quien nos ama es muy fácil. Amar al que no nos ama o al que creemos que no nos ama, al que creemos que no amamos, eso sí que es bien difícil. Eso, de verdad, hace que la persona se dignifique. No estoy hablando solamente del que es amado, sino de la persona que es capaz de amar a ese que supuestamente odia. Y en política, qué rico poner en práctica ese evangelio de San Lucas, porque en política lamentablemente sí que se ven los odios, sí que se ve la injuria, la calumnia, los insultos, las mentiras. No importa que yo estoy convencido, ya se perdió la vergüenza, de que lo que estoy diciendo es falso. Sin embargo, si esa falacia hiere al otro, le hace daño al otro, la digo y con más ganas. Claro, y como tengo atrás un séquito, una tribu aplaudiéndome, que ni siquiera se da cuenta si es cierto o no es cierto lo que digo, o incluso peor todavía, muchos saben que es mentira y entonces aplaudes con más ganas y le agregas más elementos. En fin, el Evangelio de San Lucas del domingo debería ponerse en práctica todos los días, y vuelvo al tema, porque en el caso de este juicio histórico, pues sí que se avivan esas rabias, esos odios, esos señalamientos infames. Bueno, ya que estoy hablando de San Lucas y del Evangelio del domingo pasado, sigamos pensando en el Papa Francisco. Oscar Mario, a ver, Evangelio, gracias. Gracias, José León, siempre ahí listo con la información visual. Evangelio, Lucas 6, 27, 38. No sé qué quiere decir eso. Sean misericordiosos. El versículo, no sé, enseguida nuestro invitado nos va a explicar qué quiere decir eso. Evangelio LC, desde Lucas 6, 27-38. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Esa palabra sí que es bien importante. Ser misericordioso con el otro. Lo somos. Tu invitado, Oscar Mario Correa. Sí, señor. Vamos con el padre Freddy Gil, gran amigo, gran cercano a la casa de don Roger, quien es el promotor de Traguitos para el Alma. Todos los días nos manda su reflexión diaria para animar un poco el alma. Padre, un saludo muy especial. Bienvenido a ClickCrash, el poder de la información a un clic. Qué gusto saludarte, Oscar Mario, a Javier, a Roger, a todo este equipo maravilloso de trabajo, a todas las personas que nos siguen en este momento. Feliz y bendecido día. ¿Tú cómo estás? Muy bien, padre. Padre, ¿cómo interpretar ese evangelio? Lucas 6, 27, 38, el versículo, ¿cómo lo podemos buscar?
Muchas veces nosotros nos alejamos de la Biblia, Padre, y es importante empezar a buscar estos evangelios que dice sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¿Cómo interpretar esto, Padre, y cómo podemos nosotros llegar a esta palabra de Dios? Sí, como lo decía Roger, es una palabra muy, muy significativa en los momentos que estamos viviendo en nuestro país, porque la verdad, tanto odio, tanta maldad, tanto deseo de estar en el poder, de aparentar, eso es para que nos cuestionemos. Es también pensar que hay otras personas que piensan, sienten diferente, tienen una visión muy distinta y debemos tratar de unirnos, respetando la posición del otro, no simplemente imponiendo lo que yo quiero. Ser misericordiosos, es decir, como decimos popularmente, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pues bueno, tratemos de no dejarnos envenenar el corazón, no nos dejemos dañar el corazón. Jesucristo incluso decía, ¿qué es lo que hace impuro al hombre? Lo que hace impuro al hombre, lo que sale del corazón, es mirar qué hay en mi corazón. Porque si hay otra persona que me está tratando de dañar la vida, me está tratando de calumniar, de destruir mi posición, lo que yo hago, entonces yo no puedo caer en lo mismo, en ese mismo juego, sino entonces tratar de manifestar qué hay en mi corazón. Si en mi corazón está Dios, si en mi corazón hay paz, hay tranquilidad, eso es lo que voy a reflejar, porque si no, entonces se va a convertir en algo más incendiario y de verdad que va a dañar a muchos. Padre Freddy, un saludo, qué bueno que esté con nosotros. Padre, ¿y cómo lograr que esas palabras, que esa reflexión llegue realmente primero a los corazones de la gente y por supuesto tiene que llegar acá a la capacidad de la reflexión, de la conciencia, de la razón, que es tan difícil hoy en día porque todo, lamentablemente con estas redes sociales, todo se mueve a nivel de pasiones. No, ¿sabe dónde, padre? No aquí en el corazón. Ojalá aquí en el corazón se tuviera la posibilidad de evaluar lo que le hacen a uno y le dicen y lo que uno quiere hacer y decir. Sería consentimiento. No, es aquí, en el vientre, en las vísceras, permítame que lo diga. Ahí es desde donde se dicen las cosas y se hacen las cosas. Ahí es donde se reflexiona. Padre, ¿cómo lograr que llegue hasta acá? Que la gente sea consciente y piense que esto que usted acaba de decir, esto que nos dijo el Evangelio de Lucas el domingo, se vuelva una realidad, porque entra por aquí y sale por aquí. Sí, definitivamente vivimos en una sociedad llena de muchos impulsos, donde fácilmente, llamémoslo de esta manera, explotamos, fácilmente perdemos la paz y la tranquilidad. Vivimos en una sociedad donde nos movemos, estamos en un movimiento de aquí para allá y nos hace falta como hacer esa pausa, detenernos un poquito, reflexionar sobre la vida, sobre nuestra historia, sobre lo que estamos haciendo, sobre en qué está influyendo mi actitud y mi relación con los demás. Entonces, qué bueno siempre pensar un poquito en el otro. Vamos a mirar, porque en mi casa yo puedo transmitir una acogida, una armonía, una buena posibilidad de vivir bien. O puedo dañar y destruir con mis palabras, con mis actitudes, en fin. Es darnos cuenta, no estamos solos, no estamos solos en este mundo y el mundo no gira alrededor a mí solamente, no, es mirar, como le digo, detenernos. Hace falta esa pausa, hace falta esa reflexión. Por eso siempre se insiste, ¿qué tal si todos los días nos tomamos esa tarea de reflexionar, darle gracias a Dios, saber que hay un ser supremo que confía en nosotros, porque somos simples administradores, no somos dueños de nada, ni de nuestra vida, ni de lo que nos rodea, no somos simples administradores y tenemos una gran responsabilidad entre nosotros y Dios y una gran responsabilidad con los demás. Bueno, padre, antes de darle la palabra a nuestros colegas, es que esto a mí me apasiona, este hace parte como de me levanto, camino, pienso, almuerzo, como, me acuesto, sueño, esto, como qué rico lograr esos cambios, esa misericordia. Por eso que me impactó tanto el Evangelio del domingo, ¿vale? Ahí, Evangelio. ¿El ese qué quiere decir, padre? Lucas.
Sí, es Lucas en el capítulo 6. Ah, bueno. Lucas capítulo 6, versículos 27 a 38, ¿qué? Sí, señor, así es. Ah, bueno. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Bueno, entonces me ha impactado. Y último comentario para darles la palabra a nuestros colegas, padres, que me angustia ver, por ejemplo, cómo en redes sociales algunos tienen en su perfil la imagen de el Sagrado Corazón de Jesús o de la Virgen, o del Niño Jesús, o de la familia, o de un ángel. Y hablan de yo amo a mi familia y yo tengo no sé cuántos hijos y los amo. Y sin embargo, los mensajes están cargados de un veneno, de una rabia, de un odio. Entonces uno piensa, esto es lo que se llama hipocresía, esto es lo que se llama cinismo. Pues dice uno, no, imposible. Entonces no hay conciencia, porque uno tiene que ser consciente. Si yo tengo al corazón de Jesús al lado, tengo a la Virgen al lado, es porque yo realmente debo actuar conforme con sus enseñanzas, con misericordia, pero no, mucha hipocresía, mucho cinismo, ¿cierto, Padre? Total, Jesucristo lo dijo claramente, es, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso siempre debemos cuestionarnos, porque no basta simplemente con creer. Hasta el maligno creía en Dios. Jesucristo, cuando expulsaba demonios, muchos de ellos decían, sé quién eres, el Hijo de Dios, ¿cierto? Los espíritus malignos creían en el Señor. No se trata de creer, se trata de que lo que nosotros creamos lo hagamos vida, porque si no, simplemente es un evangelio perdido. Y yo quiero agregar también, Roger y queridos amigos, algo adicional de lo que decía el evangelio del domingo pasado, y es que para mí es un mandamiento fundamental de vida. Trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Porque, perdónenme la expresión, a veces somos un poco conchudos, nos encanta que el otro nos hable bien, que el otro sea amable con nosotros, nos acoja bien, pero a veces al otro no lo tratamos como debería ser. Entonces, qué bueno que llevemos siempre en la mente y en el corazón esa expresión, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Hola, buenos días, cordial saludo. Si algo destaco yo, esto es una posición muy personal de la figura de Jesucristo, es que aparte de lo que se dice que vino a salvar al mundo, que vino a sacrificarse por nuestros pecados, pues eso es un asunto que en el tema académico sigue en discusión, pero creo que la gran enseñanza de Jesucristo es el amor al prójimo. Y realmente nosotros, frente a ese evangelio que usted plantea y que Roger trae a colación, hay un asunto muy importante. ¿Por qué? Y hablo de la cultura antioqueña, si es que se podía hablar de una cultura antioqueña. Porque nosotros somos tan devotos, pero manifestamos tan poco el amor al prójimo y somos tan, de alguna manera, sectarios, excluyentes, misóginos, machistas, en fin, y pensamos que con ir a la iglesia y darnos golpes de pecho, con eso vamos a subsanar todas las falencias. ¿Usted qué piensa, padre? Total, nosotros los antioqueños yo siempre lo he considerado que somos una cultura así, muy echada para adelante, pero también somos muy machistas, ¿cierto? Hay una cultura muy machista, hay una cultura donde somos muy llevados de nuestro parecer, queremos tener la razón en todo, claro, nos creemos pues lo máximo en la sociedad, y no, yo creo que nos falta un poquito de humildad. Es cuestión de escuchar más al otro, de valorar más la posición del otro, ¿cierto? De mirar realmente que el evangelio se hace vida en lo cotidiano de la vida, ¿sí? Mirar cómo está mi relación con la familia, cómo está mi relación con las personas con las que laboro, lo que hablamos, el prójimo, es decir, el próximo, siempre mi actitud con el otro, porque, y además, como les digo, somos tan impulsivos, fácilmente perdemos la paz y la tranquilidad, fácilmente entonces expresamos cosas que destruyen al otro, que hacen sentir mal al otro, y eso deberíamos tenerlo muy presente, es tratar de mantener ese autodominio en nosotros, ese autocontrol, de valorar, como les digo, la posición del otro, pero sin dejarnos envenenar el corazón por las posiciones a veces que no aceptamos o que no nos gustan. Padre, y lo hemos invitado precisamente para hablar
sobre esa fe católica y en especial sobre el Papa Francisco, que hoy padece pues una enfermedad, que está hospitalizado, neumonía, y que obviamente esto lo tiene con un pronóstico reservado. Y es que hemos visto, padre Freddy, cómo la llegada de los fieles de todo el mundo a la Plaza de San Pedro para orar por la salud del Papa Francisco, pues refleja la profunda conexión que se tienen o que tienen los católicos con el sumo pontífice. Y es que hay que decir, padre, que esto tiene no solamente una implicación sentimental, sino un impacto en la comunidad católica. ¿Qué decir frente a lo que se vive hoy con la salud del Papa, lo que se podría venir y obviamente cómo se manejan en esta comunidad de sacerdotes, de obispos y demás, pues todo este tema de la salud del Papa, padre Freddy? Hay que partir, hombre, mi querido Oscar. Bueno, parece, padre, que se nos fue el audio. Se nos fue el audio del padre Freddy. Vamos a ver si podemos restablecer la conexión, don Roger, del padre, porque se nos fue el audio. Sí, señor. Estamos hablando con él sobre... Aprovechamos para hablar de un tema que para nosotros es recurrente, que tiene que ver con el respeto, tiene que ver con principios, valores y derechos. Eso es recurrente en nosotros. Yo creo que pocos medios, de verdad, aunque suene maluco, a el cepillo propio, pocos medios le dedican tanto tiempo a la reflexión sobre principios, valores y derechos que son tan necesarios en nuestra sociedad. Entonces lo aprovechamos al padre Freddy para el tema y nos ha dado unas respuestas maravillosas. Tanto que quedé ya tan encantado con el padre Freddy que Oscar, usted lo va a tener que seguir invitando más a menudo para que nos ayude con la reflexión. Bueno, pero sigamos con el tema del Papa Francisco, su salud, y veamos a ver si el padre ha restablecido su... Va a salir y va a volver a ingresar Roger, ya va a volver a ingresar el padre. Perfecto, perfecto, muy bien. Oiga, entonces, oiga, pero lo que estoy diciendo suena muy pedante. Oscar Mario y Javier, que somos un medio que nos dedicamos mucho, que somos recurrentes con el tema, que somos quizás el medio que más lo hace, o tal vez el único. Suena como pedante, es cierto, pero ¿es cierto o no? No, creo que liberarnos de ciertas ataduras y de ciertas responsabilidades, eso nos ha permitido sentirnos un poco más libres a la hora de expresar. No solamente, lo que pasa es que aquí digamos que lo noticioso está más que salvado, es a veces nuestras posiciones editoriales las que nos han llevado a ser un poco más libres y a decir las cosas sin ningún tipo de atadura. Ya regresó el padre, tiene el micrófono cerrado, padre, para si quiere hablar, entonces bien puede Oscar Mario continuar. No, las implicaciones en el mundo católico, padre, sobre esta enfermedad del Papa Francisco, creo que es un papa que es muy humano y que tiene una cercanía muy especial con los feligreses, padre. ¿Qué decir frente a todo este contexto de lo que hoy se vive en el mundo? Obviamente que estamos a la expectativa de la salud del sumo pontífice, orando para que se recupere, obviamente. Claro que sí, el Papa Francisco se ha ganado el cariño de propios extraños, no solamente de la comunidad católica, de una inmensidad de personas, porque, a ver, yo al Papa Francisco lo llamo el Juan Pablo II latinoamericano, un hombre que ha sobresalido sobre todo por su sencillez, un hombre que ha querido ser cercano, un hombre que ha querido humanizar el Evangelio, que el Evangelio no se quede en bellas palabras, en libros muy bonitos, sino de que nosotros hagamos vida cada expresión de Jesús, cada expresión que encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces lo vemos como ese hombre sabio, ese hombre que siempre ha estado aconsejando, animando, mirando de una forma extraordinaria la realidad, lo que vivimos cada día. Entonces, por eso nos conmueve, aunque nos damos cuenta que es una realidad humana. Tarde o temprano, todos nosotros o nos vamos a enfermar o vamos a partir de este mundo, pero nos duele muchísimo un ser querido que lo sentimos muy propio, lo sentimos como de nuestra familia, y por eso como comunidad católica hemos entrado en profunda oración. Vamos a orar por él, por su salud y para que Dios disponga lo que tiene para él.
Padre, y aquí hay que hablar un tema especial con el Papa Francisco, que además es latinoamericano, usted lo decía, y eso nos ha generado una conexión mucho más cercana al Papa, pero en realidad es que si uno conoce la historia del sumo pontífice, lo que ha padecido, lo que vivió como sacerdote, hasta llegar a ser Papa, pues obviamente lo llega o lo llena uno más, y por eso el cariño que uno le tiene al Papa Francisco, porque recordemos todo ese periplo, todo ese recorrido que tuvo que padecer, obviamente en Argentina, la guerra, la violencia, seres queridos que fallecen, y él nunca perdió la fe y hoy está donde está. Y obviamente yo creo, padre, que si uno conoce la historia del Papa Francisco, pues entiende uno un poco por qué esa cercanía del Papa con sus feligreses, por qué esa cercanía con los católicos, y en especial le hace a uno reactivar la fe. ¿O no es así, padre? Así es, lo del Papa Francisco y su humildad y cómo ha sido su actitud como sumo pontífice no es de ahora, no es cuando fue nombrado Papa en el 2013, no, es algo que él venía trayendo siempre a lo largo de su historia. Cuentan, por ejemplo, cuando él era arzobispo de Buenos Aires, que él no tenía su vehículo privado, no, él tomaba el bus como cualquier persona del común, permanentemente visitaba los barrios más pobres, más vulnerables. Es decir, como les decía ahorita a todos ustedes, era un hombre, ha sido un hombre que desde que inició su tarea como sacerdote, como creyente, siempre ha tratado de vivir su cercanía, siempre esa preocupación por los más vulnerables, los más sencillos, los más humildes. A esos es que hay que acompañar, animar, porque muchas personas, claro, viven los golpes de la vida, las injusticias de la vida, y él, con su presencia, ha mostrado, aquí estamos, aquí está Jesucristo, no está solo y podemos luchar juntos. A su real saber y entender y con base en su experiencia como pastor de la Iglesia Católica, no sé de qué orden es usted, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido el toque diferencial del papado de Francisco viniendo como nunca antes lo había hecho de una orden tan específica y de una manera tan particular en la Iglesia Católica como los jesuitas? Sí, sabe muy bien que ha sido el primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano. Eh, es una comunidad muy preparada, es una comunidad que trata de vivenciar el evangelio de una forma especial. Yo pertenezco a la arquidiócesis de Medellín, nuestra arquidiócesis, donde, a ver, ¿qué nos muestra Francisco? Y trata como de derrumbar esa iglesia tan jerarquizada, esa iglesia como tan imponente. Trata de mostrar que la iglesia no puede vivir de las apariencias, sino desde lo sencillo, desde lo humano, desde lo que significa la cercanía con el otro. Eso es lo que nos ha mostrado Francisco. Nos ha mostrado, por ejemplo, lo que significa la creación de Dios, la obra de Dios. Por eso recordamos de las 4 encíclicas Laudato Si, que habla del medio ambiente. Entonces, vamos a preocuparnos un poquito más, además de preocuparnos y de ser cercanos al otro, vamos a preocuparnos por la obra de Dios, porque si nos descuidamos, terminamos entonces acabando este planeta, destruyendo esta obra del Señor. Padre, aquí hay que hablar de un tema también fundamental, y es que obviamente pues los quebrantos del saludo del Papa Francisco pues, han llevado a hablar incluso de su renuncia, de su posible muerte, como usted decía ahorita, y hoy la preocupación de los católicos puede ser un sucesor. Ojalá pues que el Papa se recupere, que esté vital, que esté muy bien de salud, pero hay que hablar de un sucesor, y muchos hablan que si en realidad podría llegar un nuevo Papa con el mismo carisma, con la misma cercanía de la gente, con todo este legado que nos ha dejado el Papa Francisco como uno de los pontífices más queridos en el mundo. ¿Qué decir frente a esta expectativa que se podría generar, Padre Freddy? Total. He mirado las diferentes redes y ha habido mucho amarillismo. Es muy triste cuando uno lee, el Papa Francisco está profundamente delicado, en el Vaticano ya están preparando su funeral, incluso se ha hablado también de posibles sucesores. La verdad, ese es un gran reto de la Iglesia, porque deja pues enmarcado una exigencia muy grande.
¿cierto? La iglesia no puede retroceder. La iglesia tiene que seguir en esa misma tónica del humano, lo sencillo, el evangelio cercano al otro, la misericordia de Dios, el perdón hacia los demás, esa paz que solamente el Señor sabe enseñar. O sea, tenemos que seguir en esa misma tónica porque la verdad, si aparece un sumo pontífice con esa posición jerarquizada, pues la verdad se podrían perder muchos feligreses. Padre, y acá hay un tema también fundamental frente al Papa Francisco, y lo tenemos que decir, y es que obviamente hizo un giro, un cambio radical en la iglesia. ¿Qué decir frente a esos cambios que trajo el Papa Francisco desde su pensar, desde sus creencias y obviamente desde lo que quería hacer desde el Vaticano, Padre Freddy? Y para el Papa no ha sido fácil. Ese cambio, esa sencillez, esa forma de mostrar una visión muy diferente de la iglesia no ha sido fácil porque sabemos que no es solo, no es él solo. A su alrededor hay muchas personas que lo han apoyado, sí, que admiran mucho su labor y su tarea en su responsabilidad como sumo pontífice y de ser cercano, pero también han habido muchos detractores, muchas personas que no están de acuerdo con él, que no comulgan con su posición. Entonces, y siempre lo ha habido y siempre lo va a haber en nuestra iglesia, ¿cierto? Eso pasó con Jesucristo, ¿cierto? Sabemos muy bien lo que pasó con Jesucristo y sus 12 apóstoles, que muchos, la mayoría lo abandonaron, solamente lo acompañó Juan, otro lo negó, otro lo traicionó, en fin, siempre ha existido y siempre existirá esa posición en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque somos una iglesia humana, ¿sí? Es guiada por el Espíritu Santo y siempre ha existido y existirá, pero es guiada por humanos, y donde hay humanos hay error y hay equivocación. Sí, padre, no estaba pensando. La iglesia, hablando desde el punto de vista ideológico y hasta político, aunque supuestamente no se debe meter ya en política, la iglesia siempre ha estado más hacia la derecha. Ayer la identifica uno, más conservadora. Incluso partidos de derecha conservadores son defensores de la iglesia y sus preceptos. Entonces, la ve una ya más godita, perdónenme la expresión. Sin embargo, uno escucha en el Papa Francisco, o he escuchado algunas afirmaciones, algunos, yo no sé cómo le dirán, preceptos, mandatos, consejos, no sé cómo se dirá realmente en el argot eclesiástico, algunas expresiones que tienden a ser, o pues, vuelvo y digo, como yo lo manejo, en el péndulo político e ideológico, más progresistas, más de izquierda, más revolucionarias. Eso seguramente es lo que puede molestarles a muchos en el mundo, pero también eso es lo que puede encantar a muchos más en el mundo, que han visto a la iglesia como con una postura muy conservadora, incluso muy salida de la realidad. ¿Estoy en lo cierto, no, padre? Sí, y la iglesia debe tener como ese gran cuidado, ¿cierto? No solamente el Papa Francisco, quien esté al frente, sino todos nosotros. La iglesia no puede considerarse como de derecha o de izquierda. Miremos de dónde venimos, Jesucristo. Jesucristo ha sido el más grande revolucionario del amor, que había una posición muy marcada, muy dañina en el momento, en esa vida religiosa, como los fariseos, los escribas, se creían conocedores de las Sagradas Escrituras, muy conocedores de Dios, muy espirituales, pero terminaban juzgando, señalando, dañando a los demás. Y Jesucristo empieza a mirar, bueno, no, es que se trata de amar, de perdonar, de ser acogedores, de no juzgar, de no destruir al otro. Y eso es lo que debemos hacer siempre como iglesia. Entonces no podemos catalogarlo o de derecha o de izquierda, no. La iglesia tiene que tratar de mantener como un equilibrio muy centrado, no ser una iglesia excluyente, por el contrario, tiene que ser una iglesia que vaya incluyendo a todo tipo de personas. De hecho, recordemos que el Papa Francisco tuvo algunas frases que fueron polémicas y que incluso fueron malinterpretadas. Por ejemplo, cuando él dijo, vamos a bendecir personas homosexuales, ¿cierto?
y muchos empezaron a relacionarlo con que el Papa ya estaba promulgando la bendición del matrimonio entre personas del mismo sexo. No, y yo lo digo, como iglesia tenemos una tarea. Si bendecimos objetos, si bendecimos animales, si bendecimos muchas cosas, ¿cómo no vamos a bendecir a las personas? Entonces es acoger, sea quien sea de derecha, sea de izquierda, no importa la ideología, no importa su condición social, su condición sexual, en fin, siempre estamos allí para acompañar, para instruir, para motivar, para que se sienta amada. Volvemos a lo mismo, padre, al principio. Sí, es el pensamiento de el que recibe la información, donde se ubica ideológicamente, es el prejuicio de quien recibe la información del Papa Francisco en este caso. Pero volvemos a lo mismo, qué difícil es que la gente piense y diga, esto que me está diciendo el Papa realmente no tiene una tendencia política, no es que se esté ubicando en el péndulo ideológico, no, es simplemente un pensamiento, una reflexión humana para vivir mejor, pero hay que saberlo recibir realmente, no es lo que se dice, sino quién lo recibe y cómo lo recibe. En fin, padre, pues yo creo que usted ha sido muy valioso para nosotros hoy y creo que lo vamos a seguir molestando, porque nos ayuda a ir más allá de la información, más allá de la opinión. Tengo por aquí unos perritos que me están moviendo la mesa porque estoy en otro lugar y tengo a los perros al lado mío porque me dio pesar verlos afuera mirándome con la carita. Oiga, Roger, y el padre acaba de adoptar perrito, yo, es amante también de los animales. Que el padre acaba también de adoptar perrito porque es amante también de los animales. Ah, bueno. Miguel, ¿Cómo llama el perrito, padre? Bueno, muy bien, vaya despidiendo usted, hágame el favor, que me están asustando estos aquí jugando. Son perros grandes. A ver. ¿Cómo se llama? A ver. Ah, qué lindo. Se llama Rojo, ¿cómo les parece? ¿Ah? ¿Y sabe por qué llama Rojo, don Javier? Cuidado, es muy difícil adivinar. Cuidado, es muy difícil adivinar. No, padre, yo lo creí. ¿Cómo le pones el nombre al perrito, por favor? Ah, muy bien. Gracias. Bueno, muchachos. Buen gusto, hincha del Medellín. Padre, muchas gracias. Otra vez, póngale la carita de frente, ya lo veo. Ah, está muy lindo. Oiga, lo recogí de la calle, por allá viniendo de la costa, paramos a almorzar y se acercó y eso fue como amor a primera vista y aquí lo tengo, junto con otras dos bellezas que tengo acá, un lobo siberiano que se llama Cairo José y un beagle que se llama Leo en honor a Leonel Álvarez. Entonces imagínense, la familia poderosa acá. Sí señor, ahí veo que sí. Saludos a Rojo. Claro que sí, hombre, muchachos, qué gusto saludarlos, qué bueno compartir este momento, que sea siempre la bendición para ustedes, para todas las personas que nos siguen y nos acompañan. No desistamos, no dejemos que la tarea la asuma el otro, asumamos cada uno nuestra responsabilidad, hagamos las cosas bien. Hacer parte de nuestra iglesia no es hacer parte de una ideología, es hacer parte de una experiencia de vida, y eso fue lo que nos enseñó Jesús, la experiencia de vida, que sea Jesucristo en el amor, y el amor no solamente a Él, es el amor a los demás, porque recordemos lo que dice Jesucristo, si usted, y lo dice San Juan claramente, si usted dice amar a Dios, pero no ama al prójimo, no lo hace bien al prójimo, entonces usted es un mentiroso. Padre, para terminar, Traguitos para el Alma, una de sus iniciativas que todos los días nos llega a través de WhatsApp y obviamente nos ayuda a fortalecer pues esa reflexión, esa fe en Jesús, en Dios, y que nos ayuda todos los días muchas veces en nuestro afán del día a día. Sí, vamos a fortalecer esa estrategia, padre. Claro que sí, es aprovechar las redes sociales, es un modo muy bonito para evangelizar. Nuestra gente está ávida del evangelio y por eso tratamos de enviar lo que llamamos los traguitos para el alma, que es una expresión muy paisa, muy antioqueña, lo que hacían nuestros abuelos cuando se levantaban en el campo, lo primero que hacían era tomarse los traguitos. Entonces una pildorita muy sencillita del evangelio del día y de hecho hoy la palabra de Dios nos habla de la sabiduría. Esta semana hemos reflexionado el libro del Eclesiástico, que hace parte de los libros sapienciales. Es la sabiduría. Qué bueno darnos cuenta, qué gran sabiduría la que tiene Dios.
Y qué bueno pedirle al Señor, es incluso un don del Espíritu Santo. Señor, regálame tu sabiduría para poder actuar bien, para poder actuar correctamente, para saber tomar las mejores decisiones. Por eso, como les decía al principio, es necesario hacer esa pausa en el camino para no vivir como en medio de los impulsos y simplemente lo que nos encontremos en el diario vivir, sino también de mirar, es necesario dejar entrar a Dios en mi corazón para actuar en su nombre y tratar de hacer las cosas correctamente. Así es, padre. Padre, un saludo muy especial, un saludo poderoso. Hincha del Medellín, oiga, don Javier. De verdad que desde la religión también se tiene buen gusto, ¿no? Padre, un saludo, que tenga un feliz día. Claro que sí, muchachos. Muchas bendiciones, la Virgen los acompañe. Bendiciones a todos. Don Roger, don Javier, bueno, el padre Freddy Gil con sus traguitos para el alma y obviamente con estas reflexiones que de verdad, como usted lo dice, don Roger, lo ponen a uno a pensar sobre el mundo no solamente religioso, sino político y social. Claro, sí señor. Y recibo la bendición del Padre, recibámosla juntos.